Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Golpéala. Gritaron los chicos. Había una funda de almohada en la cabeza de María, de 10 años. Trató de cubrirse de los golpes, pero no podía ver de dónde venían, y solo lloraba, rogándole que se detuviera. Ya estuvo bueno, desgraciados. Viene Miss Nidia. Se oyó desde atrás. María fue empujada y cayó al suelo. Pronto, las manos cariñosas de su amada maestra, Nidia Arias, la acariciaron. María. ¿Qué ocurrió de nuevo? ¿Te volvieron a pegar? Pues les preguntaré. Quitó la funda de la almohada de la cabeza de María. La niña estaba cubierta de lágrimas y sangre. Dios sabe por qué a los otros chicos no les gustaba. Tal vez porque María era la más hermosa. Tenía rasgos faciales tan bellos que incluso las niñas mayores estaban celosas de ella. Nariz fina, ojos azules sin fondo, labios cincelados. Delgada, frágil y tan atractiva que quería pintar cuadros con ella. Los chicos se burlaban de ella por sus pecas. Eran brillantes, solo un poco más pálidos en invierno, y ocupaban casi todo el rostro de María. ¿Qué pasó de nuevo, mi vida? Nidia Arias era una mujer regordeta de mediana edad. Ella misma tuvo 2 hijos. María no lo sabía entonces, pero la maestra trató 2 veces de adoptarla y 2 veces fue rechazada. Y todo porque su marido la dejó por otra, joven y guapa. No le ayudaba con dinero y ni siquiera reconoció a su segundo hijo. Como resultado, se quedó sola con 2 hijos, apenas tenía suficiente dinero. No temía las dificultades, realmente le gustaba María, pero las autoridades de tutela se negaron, no tenía vivienda adecuada ni ingresos. Es que me golpearon. María derramó lágrimas, limpiándose la sangre de los labios. Bueno, vamos al baño. Y fueron. Después de este incidente, algunos de los perpetradores fueron castigados. Sin saberlo ella misma, Nidia Arias provocó a los niños. Ella trataba a María con mucho cariño. Los demás estaban celosos. Además, María era de las que no se callaban si veían una injusticia. Si los otros muchachos bajaban la vista cuando el gamberro Miguel mentía sobre no haber tocado los juguetes de los niños más pequeños, entonces María siempre hablaba abiertamente. Él lo tomó. Yo vi. Y vi dónde los puso. Al principio, Miguel fue sacudido por los tutores. Entonces María fue sacudida por toda la pandilla de Miguel. Sabía cómo engañar a todos para que María a sus ojos se convirtiera en una soplona y una estafadora. Ella no tuvo una buena vida. Después de que los mayores se graduaron, María respiró aliviada. Miguel en el primer año cayó en la cárcel por robo. Los rumores se arrastraron hasta los maestros del orfanato. Estaba mal alegrarse del dolor de otra persona, pero María no pudo contenerse. Se lo merece, murmuró por lo bajo. Y se calmó. Cuando llegó el momento de graduarse, María ya era media cabeza más alta que Nidia Arias. Se convirtió en una chica alta, hermosa y rubia. Los muchachos locales adoraban a María, pero ella no estaba lista para entablar relaciones. Como muchos huérfanos, tenía algunas características fisiológicas. María era muy delgada, asténica, no aguantaba bien el calor, se podía desmayar solo de ponerse nerviosa. Y, sin embargo, después de todo el acoso, a María le dio claustrofobia. Cuando la golpeaban de niña, siempre le cubrían la cabeza con una funda de almohada. A menudo la encerraban en la trastienda, donde se guardaban los trapeadores y los baldes. Los chicos le apagaban la luz y la asustaban hasta que María perdía el conocimiento por el miedo. Después de eso, por regla general, los profesores la encontraban. Su vida adulta comenzó con la adquisición de una vivienda. Como nadie la adoptó, María consiguió un apartamento. Iba a ir a la escuela este otoño. Le interesaba la astronomía, las estrellas. Además, María escribía poesía hermosamente, cantaba bien. Sin embargo, ella claramente carecía de experiencia en esto.
La búsqueda de empleo le llevó mucho tiempo. Era extremadamente difícil conseguir un trabajo en algún lugar y por primera vez, e incluso sin educación. Fue aún más difícil encontrar un trabajo cerca de casa. Como resultado, María consiguió trabajo en una tienda de conveniencia. Los turnos de noche eran agotadores, y durante los turnos de día era constantemente molestada por el joven, quien tenía su propio departamento de nutrición deportiva en el centro comercial. Este malentendido se llamaba Oliverio. Y Oliverio claramente no era uno de esos a los que les gustaba un estilo de vida saludable. Era guapo, delgado y de hombros redondos. No dejó pasar la belleza, creyendo que ella debía enamorarse de él. Después de todo, él tiene dinero, y la mayoría de las chicas se enamoran de él. Entonces, ¿por qué ella no quiere? Y María simplemente odiaba a la gente como Oliverio. Ella tenía un elevado sentido de la justicia desde la infancia. Vio cómo trataba a los vendedores, cómo humillaba a los limpiadores, cómo le hablaba de grosero a su madre por teléfono. Este último hirió especialmente el corazón de la pobre huérfana que creció en un orfanato. María pensó que nunca le hablaría así a su madre en su vida. Sea como fuera. Bueno, María, ¿cuándo puedo pasar a buscarte?, preguntó Oliverio. Tropezó con su departamento borracho. El turno del auto acababa de comenzar. El estado de ánimo cayó inmediatamente a cero. Nunca. Déjame en paz. ¿Así es como te diriges a los clientes?, gritó Oliverio al ver que el jefe de María se les acercaba. Sin embargo, conocía a Oliverio por dentro y por fuera desde hacía mucho tiempo. ¿Estás borracho otra vez? No molestes a la chica, déjala trabajar. Ándate a tu casa. Una mujer bien vestida de unos 50 años, que hacía todo lo posible para fingir que tenía poco más de 30 años, echó a Oliverio. María suspiró con calma, pero tales manifestaciones de simpatía no fueron aisladas. Trató de conducirse hasta María y cuando estaba sobrio, se acercó a ella con flores y con champán. Oliverio no pudo entender de ninguna manera cómo es posible rechazar a una persona con dinero. Consideró que María era descuidada, pero al ver sus enormes ojos azules se perdió en ellos. Una vez, mientras estaba borracho, Oliverio admitió que la amaba. María entonces dudó de sus palabras, porque estaba completamente loco. Oliverio incluso se echó a llorar, pero María no reaccionó de ninguna manera. Todavía no creía cuando le decían que era muy hermosa. Todo se debe a estas terribles pecas que llenan todo su hermoso rostro. Pero muchos creyeron que ese era su truco, que le quedaban bien. María solo recordaba cómo se burlaban de ella en el orfanato debido a este chip, y soñaba con blanquearse la cara en un salón de belleza cuando ganara suficiente dinero. Era cerca de septiembre. María solicitó la admisión a 2 universidades a la vez. Y recibió 2 cartas de aceptación a la vez. Pasó con éxito los exámenes de ingreso y ahora estaba decidida a elegir. Esa noche, María trabajó su turno. Eran como las 3 de la mañana, la tienda estaba vacía. Otros vendedores se fueron a dormir a la trastienda, y solo María se quedó detrás del mostrador con un vaso de café en las manos. Un Oliverio borracho apareció en la puerta. De nuevo. Ella murmuró. Estoy de vuelta, amor. Ven a mí. María puso los ojos en blanco y siguió estudiando el catálogo de cosméticos dejado por una de las empleadas de la tienda. Vete a casa, Oliverio. Necesitas dormir. María lo dijo en voz baja, pero para el borracho Oliverio fue casi como una oferta de abrazo. Saltó sobre el mostrador y aterrizó torpemente junto a María. ¿Qué estás haciendo? Se asustó cuando Oliverio tiró su taza del mostrador. Ella se estrelló, vertiendo café caliente en sus piernas. Oliverio la vio justo frente a él, tan frágil y hermosa. Él no pudo resistirse, y subió a besarla. María lo empujó. Vente para acá. Te he querido por tanto tiempo. Balbuceó Oliverio. Olía a alcohol. A María no le gustaba este olor. Ella no bebía alcohol en absoluto. Déjame.
Ella gritó, y lo empujó aún más fuerte. Pero Oliverio ya estaba demasiado emocionado para detenerse. Respiraba con dificultad, sosteniendo a María contra él. La chica se resistió con todas sus fuerzas, arañando y empujando al borracho. La confrontación duró bastante tiempo. Al final, Oliverio ganó. Consiguió sujetarla contra la pared. Te llevaré en mis brazos, serás mía. Solo mía. María estaba asustada, entendió a dónde iba todo. Nadie acudía a sus gritos, los empleados dormían plácidamente en la trastienda, que no estaba cerca. «Detente». María comenzó a llorar. Era demasiado frágil para resistirse a un hombre. Oliverio no era un atleta, pero resultó ser más fuerte. Cuando María se dio cuenta de que no podía hacer nada, tenía una lata de café debajo de la mano. Estaba parada en un nicho, debajo del mostrador. El frasco era un regalo pesado, hecho de vidrio duradero. Lo agarró y golpeó a Oliverio en la cabeza con todas sus fuerzas. El frasco se hizo añicos, arañando la frente del atacante. Oliverio dejó escapar un grito ahogado y perdió el conocimiento. En ese momento, otros vendedores habían entrado en la sala. «¿Qué ha pasado aquí?», ellos preguntaron. María estaba despeinada, llorando, con el vestido levantado. «¿Qué hizo ese idiota?». La jefa de turno, una vendedora senior, corrió hacia ella. Era una mujer joven, un poco mayor que María. Él. María no pudo pronunciar una palabra. Se desmayó antes de que la gente pudiera alcanzarla. Por vergüenza, por impotencia después de la lucha y la tensión nerviosa, su cuerpo simplemente se apagó. Le había pasado antes. Pero, más a menudo, ocurría en ascensores y cuartos traseros, donde incluso tenía miedo de acercarse. Los empleados no sabían qué hacer y llamaron a la policía y una ambulancia. Oliverio recobró el sentido antes. «Ella me atacó. Me rompió la cabeza», dijo él. La cabeza la tenía realmente herida, el golpe fue fuerte, pero los médicos afirmaron que no había contusión. Todo le costaría solo un rasguño y un chichón en la zona de la frente. Ni siquiera necesitó puntos. Cuando María recobró el sentido, comenzó a hablar sobre el ataque. Como resultado, Oliverio fue llevado a la policía. Los empleados olían los humos de la élite de primera clase. Estaban felices de arrastrar al hijo dorado que se había metido en problemas, que siempre se salía con la suya. Sin embargo, este caso dio un giro inesperado. Los imperiosos padres de Oliverio lograron darle la vuelta a todo para que su hijo no solo terminara tras las rejas, sino que también apareciera como víctima de esta situación. «Esta chica trabaja como vendedora, su señoría», razonó con acento agudo el abogado con importancia, simplemente no pudo resistirse cuando vio a un tipo rico y atractivo frente a ella. Según el testimonio de mi cliente, María le ofreció varias veces a Oliverio pasar tiempo juntos, pero él no estaba interesado en ella. Esa noche, cuando él llegó a la tienda después de la comida, ella decidió aprovechar la situación y lo atacó justo en el lugar de trabajo. Mi cliente empujó a la chica, luego ella se amargó y lo apuñaló en la frente. Un examen adicional mostró que tenía una conmoción cerebral. Y esta es una lesión bastante desagradable, cuyas consecuencias pueden prolongarse durante años. Sin mencionar el riesgo de que una lesión se convierta en una enfermedad más grave. Si las cámaras de vigilancia estuvieran funcionando en ese momento, habrían grabado todo lo que acabo de anunciar. María hábilmente fingió desmayarse, dándose cuenta de lo que había hecho. En cualquier caso, no he visto un informe médico. Nadie comenzó a testificar contra esta familia influyente. A los empleados que vieron en qué condiciones estaba María se les advirtió: si vas en contra de Oliverio, serás despedida. Y todos se negaron. María fue declarada culpable, se abrió un caso penal en su contra y fue sentenciada a 1 año de prisión. María se desmayó en el juicio cuando escuchó el veredicto. Ella no volvió a sus sentidos por un día entero. Tal patología a veces es causada por tumores, pero en su historial médico, que le pedí,
Aparece que el desmayo es el resultado de un mecanismo de defensa. Así es como funciona su sistema nervioso. Si sucede algo que no puedes aceptar emocionalmente, el cerebro simplemente se apaga. Esta vez estabas más nerviosa que de costumbre y pasaste un día en el hospital de la prisión. Te mantendré bajo vigilancia por ahora. Aunque sea es mejor que en la celda. María yacía en la cama, toda pálida. El hospital tenía rejas en las ventanas. No hicieron renovación en el interior durante mucho tiempo, olía a lejía. El doctor era un anciano con anteojos, ligeramente encorvado. Así que quedan 364 días, dijo María. Sus manos temblaban. Toda tu vida se fue cuesta abajo en un instante. ¿Cómo podría? Es su propia culpa. Y tuvo que pedirle perdón por el acoso. María estaba convencida si Oliverio hubiera llevado el asunto al final, aún así, ella seguiría siendo la culpable. ¿Qué es este mundo? ¿Qué clase de gente? Nunca tuvo miedo de decir la verdad y nadie la defendió. No, ella no pidió interceder por ella, pero podían decir la verdad. Sí, y las cámaras de seguridad estaban muy afortunadamente apagadas en el momento en que sucedió todo. María recordaba bien que estaban trabajando ese día. Pero el guardia de seguridad renunció repentinamente y un nuevo especialista, que ni siquiera estaba allí ese día, confirmó que las cámaras se habían apagado para la configuración y el mantenimiento del equipo. No había grabaciones. Las grabaciones anteriores fueron interrumpidas el día anterior. ¿Coincidencia? Difícilmente. Fue difícil aceptar lo que había pasado. María se despertaba sudando frío, cada vez que soñaba que solo era una pesadilla. Pensé que la vida en el orfanato era mi peor prueba. Después de todo, dicen que a las personas no se les hacen más pruebas de las que pueden soportar. Pero más allá de la puerta del orfanato, encontré una prisión. Sabes, Sergio Navarra, no me quejé de mi destino. No tenía a quién quejarme. Solo una maestra, Nidia Arias, preguntaba cómo estaba mi estado de ánimo y qué sentía. Pero lo que experimenté aquí en la celda fue mucho peor que todo lo que había experimentado antes. María, vestida con el uniforme de la prisión, estaba sentada en el salón de té para los empleados de la cárcel de mujeres. Quedaban 4 días antes de su liberación. Se hizo muy amiga de algunas personas aquí, y ahora incluso le tenía miedo a la libertad. Tenía miedo de volver a este terrible mundo hostil, comprado y vendido en pedazos. Le parecía que simplemente no había lugar para ella. «¿Estás hablando de Sonia, verdad?», preguntó el guardia, Sergio Navarra. A menudo invitaba a María a tomar el té. Él mismo creció en un orfanato. Le caía bien a María. La trató como un padre. Sí, sobre ella. El resto no era nuevo para mí. Insultos, palizas, estoy acostumbrado. Solo que aquí golpean más fuerte. Si no fuera por ti, podrían haber sido asesinados. María salió del hospital y se encontró en medio de las cosas. El primer día, tuvo que pelear con una matona local. Ella comenzó a golpear a María y a burlarse de ella. ¿Qué más pueden hacer los sociópatas para entretenerse en prisión? La prisión es un lugar cruel. Sergio Navarra disolvía peleas en su turno. Otros guardias solo gritaban, pero no interferían. Como resultado, el acosador inició una pelea masiva. María inmediatamente se dio cuenta de que ella no era el objetivo. El objetivo era él, su eterno protector. Por supuesto, se apresuró a descubrirlo, y una prisionera con un afilado cuchillo ya se le acercaba, pero María la detuvo golpeándola en la cabeza con un cucharón. Después de eso, Sergio Navarra presentó una petición oficial y se extendió el plazo para toda la pandilla de matones. Fueron trasladados a una colonia de régimen estricto. A partir de ese día, las cosas mejoraron un poco. Pero esta historia no fue la única, y, quizás, tampoco la principal. Una mujer de más de 30 años, a quien María conoció allí, en la cárcel, siempre la defendió. Hablaban mucho de la vida, de todo.
A María le cayó bien rápidamente, como en un mes. Las matonas locales no tocaban a María si Sonia estaba cerca, pero esto fue solo al comienzo de su pena. Tengo una hija. Ella es aún una bebé. ¿Sabes? Me metieron aquí para que su padre pudiera quedarse con ella. No hice aquello de lo que me acusaron. Y era tan obvio que la corte me pareció una especie de engaño. Sin embargo, el dinero lo es todo. Fue así mi esposo, Víctor, me quería mucho. Hemos estado con él desde la escuela secundaria. Dijo que yo era su vida, y que hacía todo solo por mí. Y nunca lo amé. Y, ¿sabes? Nunca dije que lo amaba. Sabía que simplemente me rendí, porque juró que me haría muy feliz y que su amor sería suficiente para los dos. Él esperaba que yo lo amara de vuelta. Y, por supuesto, tenía sentimientos cálidos por él, pero eso no lo es todo. Después de la boda, le di a luz un hijo, una niña. La llamamos Karina. Entré en la maternidad, comencé a olvidarme de Víctor y él se ofendió con acento agudo. Aunque, él mismo adoraba a su hija. Probablemente, la niña me reemplazó frente a él. Empezó a engañarme descaradamente. Lo encontré con diferentes mujeres, en todas partes. Me harté y dije que me iba. Y de repente se dio cuenta de que Karina también se iría conmigo. Comenzaron los procedimientos y el tribunal me reconoció como tutora principal. El niño se queda con la madre, aunque el padre tenga mucho dinero. Víctor perdió el juicio y solo pudo visitar a Karina y llevársela el fin de semana. Pensé que esto sería suficiente para él, pero fue por principio. Enfadado. Él me puso en el negocio. Su segunda empresa se registró a mi nombre, yo era la propietaria y todas las firmas se colocaron allí en mi nombre. Hizo un gran negocio, tomó el dinero y me tendió una trampa. Terminé bajo investigación criminal. Por supuesto, inmediatamente se le dio la custodia de Karina y yo estaba encarcelada. Entonces, mató 2 pájaros de un tiro, ganó dinero y me metió en la cárcel. En el juicio, todos confirmaron que nunca había estado en la empresa. Los empleados dijeron que él mismo estaba a cargo de los asuntos. A Víctor le bastó sobornar solo a 2 personas, el socio con el que hizo ese trato y el juez. El juez hizo la vista gorda ante muchos hechos indiscutibles, y su compañero ganó mucho. Eso es todo. He estado encarcelada aquí durante mucho tiempo. Karina no me recuerda ahora. Todavía era pequeña, tenía 4 años. Ahora ella ya tiene 6 años. Y todavía tengo que estar presa ahí. Sonia le contó a María su historia, y María se dio cuenta de que ella no era la más miserable aquí. Hay personas alrededor con heridas y lesiones más graves. Sonia casi se vuelve loca cuando la separaron de su hija. Ella no quería vivir, e incluso trató de suicidarse. Pero después de eso, ella se calmó. Sonia murió cuando María cumplía su 5º mes en prisión. El virus ha pasado factura a muchos. María sobrevivió fácilmente a la enfermedad. Sonia se recuperó, pero la tos permaneció. Luego, se intensificó. La temperatura no bajó. La llevaron al hospital, pero un día después se dieron cuenta de que su estado se estaba deteriorando rápidamente. María seguía preguntando por el estado de Sonia. Se la llevaron. No sabemos nada, se fue. Al 5º día de su ausencia, María volvió a ver a la enfermera y le hizo la misma pregunta. Pero esta vez la enfermera suspiró profundamente. Acabo de recibir noticias, María. Espera, Sonia se ha ido. Con neumonía. Y conectada al aparato, su cuerpo no pudo hacerle frente. Estuvo enferma durante demasiado tiempo, estaba débil. No es la primera vez que ella ha estado enferma aquí. No todo el mundo puede tolerar bien. Ya sabes, tal vez sea lo mejor. Después de todo, Sonia quería morir, y ella misma se lo dijo a todos durante el primer año. Entonces ella se calmó. Así que su deseo se hizo realidad. No. Esto nunca es lo mejor. María estaba mortificada por las palabras de la enfermera. Tal vez sea así.
María estuvo preocupada durante mucho tiempo, no podía calmarse. Esta fue su primera pérdida, tenía una persona, y ahora no. Fue difícil de aceptar, fue una pena para su hija, Karina. Y tan pronto como la tierra se vista de ladrones como Víctor, el esposo de Sonia, él fue quien la mató. Esencialmente, sí. María dio sus primeros pasos en la vida libre con mucha incertidumbre. Le parecía que había caído en una especie de círculo vicioso por segunda vez, estaba siendo liberada del verdadero infierno. Esta vez tenía miedo de hacer planes. Pero era necesario decidir algo, necesitaba buscar un trabajo. Este año la ha cambiado. De alguna manera se rompió en 1000 pedazos y le dejó cicatrices. Al entrar al departamento, María se echó a llorar. ¿Cómo han cambiado las cosas? Vaya. Hace un año, estaba haciendo planes, eligiendo a dónde iría. Pero ahora todo es diferente. Se sentía sucia y entendió que nunca se quitaría el estigma que Oliverio le había puesto. Simplemente sucedió así. ¿Qué si ella lo perdonó? María se miró en el espejo y se dio cuenta de que nunca lo perdonaría. La búsqueda de trabajo continuó durante 2 semanas. Cuando llegó la desesperación, María lloró en el suelo del baño durante más de 1 hora. Luego se levantó y decidió que no volvería a casa hasta que encontrara un trabajo. Nadie quería contratar a una convicta. Caminó por la ciudad, y entró en cada establecimiento a lo largo del camino. María extrañaba caminar, la calma. Finalmente, entró en una biblioteca. Estoy buscando un trabajo. Realmente necesito uno. Contráteme al menos como señora de la limpieza, al menos como conserje. La mujer canosa la miró, sus anteojos ligeramente bajados de su nariz. ¿Has bebido algo? Tan joven, y pidiendo trabajar como señora de la limpieza. María negó con la cabeza. Me atacaron, me defendí y le di en la cabeza a un hombre rico. Y me echaron presa por 1 año. Pero soy decente, honesta. No robo, no bebo nada, seré una buena empleada. La mujer suspiró. La verdad es que, estamos buscando una señora de la limpieza. Envía tus documentos aquí. Haré copias. ¿Puedes empezar mañana? María sonrió feliz y sacudió la cabeza. Mi hijo también está encarcelado ahora. Andaba con malas compañías, quería dinero fácil. De la cárcel no te salvas. Ese día, María consiguió un trabajo e incluso un jefe que no juzga. Otros trabajadores de la biblioteca miraron a María con recelo, pero ella levantó la cabeza con orgullo, recordándose a sí misma que no tenía la culpa de nada. La biblioteca estaba bastante lejos de su casa, tenía que llegar en autobús. Se tardó casi 1 hora a pie. Todos los días María se subía al mismo autobús y se iba a trabajar. Y volvía de la misma manera. Hubo personas que también transitaban regularmente por esta ruta. María se enamoró especialmente de una abuela sonriente con una niña. Era encantadoramente ingenua, y todo el tiempo le hacía preguntas a su abuela del tipo, ¿por qué ese hombre tiene un corte de pelo como nuestro vecino? ¿O por qué grita el conductor? ¿Cómo besará entonces a su abuela con estos labios? Todo el autobús estaba emocionado, y al mismo tiempo, riéndose de la niña inquisitiva con coletas oscuras y ojos cafés sin fondo. María notó que la niña siempre llevaba una muñeca con ella. El juguete era sólido y, al parecer, la niña lo valoraba mucho. Un día, María regresaba a casa después de un día de trabajo y vio a la mismísima muñeca en el asiento. Inmediatamente se dio cuenta de que esta era la muñeca de esa niña, la abuela de la niña. Ella misma, cosía ropa para ella. Discutieron el diseño del próximo vestido muchas veces. María tímidamente tomó el juguete en sus manos y sonrió. Debe ser genial tener una hija, pensó. María tomó la muñeca y la llevó a casa. Al día siguiente, fue a trabajar con la muñeca para devolvérsela a la niña, pero no la vio. Esto continuó durante 3 días. El cuarto, el viernes, María volvió a llevarse la muñeca, pero se le cayó de las manos en la puerta.
La recogió y vio que algo sobresalía del vientre de la muñeca. Resultó que tenía una puerta pequeña y esta muñeca es algo así como una caja. María sonrió y sacó una pequeña foto. Para su gran asombro, le mostró a Sonia. Inmediatamente se formó una imagen en su cabeza. Sonia dijo que Karina ahora tiene 6 años. No puede haber otras opciones, esto es todo. Salió de la casa, orando a Dios para poder reunirse con ellas hoy. Y sus oraciones fueron respondidas. Se montó en el autobús, y su abuela y su nieta se sentaban habitualmente en los asientos delanteros, justo detrás del conductor. «Mi muñeca», exclamó la niña, y corrió hacia María. «Espera. La encontré aquí, y decidí dártelo. A menudo te veo aquí». María le dijo. «Yo también te veo a menudo. Eres una chica hermosa con pecas», dijo Karina. María se acercó a su abuela y se sentó enfrente. «Probablemente seas la madre de Sonia Altamirano, ¿verdad?», preguntó María. La anciana la miró sorprendida. «¿Cómo conoces a mi hija?». «Estaba en el mismo lugar donde estaba ella», respondió María, mirando de reojo en dirección a la niña. María pensó que a la pequeña no le habían dicho que su madre había muerto en prisión. Quizás ella no sabía en absoluto que estaba sentada. «Mi madre estaba en prisión». «¿Tú también estabas allí?», Sonia preguntó a todo el autobús. Afortunadamente, no había nadie alrededor, y nadie escuchó. María comenzó a mirar alrededor. «Sí, yo también estuve allí. Y ella la conocía. Lo sé todo. Me dijeron todo. Mi papá la metió en la cárcel y luego me dejó. Y cuando se cansó, me dejó con mi abuela. Pero está enferma y le resulta difícil llevarme a la escuela. Fui a primer grado. Y mamá se ha ido. Fue llevada de la prisión al cielo. Porque ella era buena y no pertenecía allí». Al escuchar estas palabras, la abuela se agarró el corazón. «No pude hacer nada». Ella escuchó la conversación cuando vinieron a informarme sobre la muerte de Sonia. Y tenía que contarlo todo. ¿Qué pasa si muero y ella va a un orfanato? Que sepa quién es quién. Y entonces pensará que su madre era mala y su padre bueno. María asintió. «Lamento mucho tu pérdida. Sonia era mi única amiga. Todavía no puedo creer. Y cuando mi papá muera, irá al infierno por lo que le hizo a mi mamá. Y los diablos lo freirán en calderos». Volvió a emitir la bromista inquisitiva. María habló con la abuela de Karina e intercambiaron números. Se quejaba mucho de su salud. Su presión arterial era muy alta. Le estaba prohibido cualquier carga, y Karina era una niña muy inquieta. María se pasó todo el día pensando en Karina. Pobre niña, de ahora en adelante saber tales cosas, perder a su madre y también a su padre. Ella no es muy diferente de los huérfanos, entre los cuales creció María. Por la noche, cuando María se fue a la cama, sonó el teléfono. Era la abuela de Karina, Ángela Andrade. «María, Dios mismo te envió a mí hoy. Así que pensé que no duraría mucho. Por favor, venga. Me siento muy mal, necesito ir al hospital. La sangre no se detiene, me lleva saliendo por la nariz durante la 5ª hora sin parar. Y la presión no se quita. No puedo ir al hospital por mi nieta. Te la llevarías contigo, cariño. Por favor. No quiero que termine en un orfanato. Y mis vecinos son alcohólicos, no los dejaré. No tengo a nadie más a quien pedirle el favor». María corrió a la casa de Ángela Andrade a la carrera, y en el camino ella misma llamó a una ambulancia. Karina se sentó en el sofá, asustada. «¿Morirá la abuela?», preguntó cuando vio a María. «No, es solo una crisis hipertensiva. Eso sucede. Pero pasará. Pero ella necesita sanar». María ayudó a la anciana a empacar cosas para el hospital. Cuando llegó la ambulancia, María ayudó a los médicos. «Esta es mi sobrina, se estará con Karinita mientras estoy en el hospital». Cuando se llevaron a la abuela, María suspiró. «¿Tienes hambre?», ella preguntó. «Sí».
La abuela no pudo cocinar nada hoy. Pero comí pan del refrigerador. Todavía queda algo, ¿quieres? Preguntó Karina, parpadeando. ¿Pan? Ciertamente es muy sabroso, pero ¿vamos a cocinar mejor unos huevos rancheros? ¿O papas fritas? Karina inmediatamente se puso de pie y saltó alegremente sobre la cama. Sí, papas fritas. ¡Qué bien! Después de la cena, se fueron a la cama. Karina tenía miedo de dormir sola y pidió acostarse con María. Se alegró cuando la niña la abrazó y se recostó a su costado. En ese momento, recordó a Sonia. Fue terriblemente doloroso toda esta situación, pero María sonrió. No la dejaré, te lo prometo, amiga, susurró en silencio y se durmió. A partir de ese día, María se convirtió en la segunda madre de Karina. Todos los vecinos sabían que ella era la sobrina de Ángela Andrade. Nadie le pidió documentos. Los servicios sociales vinieron a comprobar si todo estaba bien. Todo está bien. Yo la cuido. Soy su tía. Los empleados entraron a la casa, evaluaron la limpieza y el orden, el olor a comida de la cocina y se fueron, llenando rápidamente los documentos. Le recordaron a María que en cualquier momento la niña podía ser arrebatada por su padre, su tutor legal. María recordó esto, y tenía miedo de que él pudiera venir y quitarle a Karina. Ángela Andrade dijo que dejó a la niña hace un año y se fue al mar con otra amante. Durante el año solo llamó una vez y preguntó si necesitaba enviar dinero. Ángela Andrade dijo que no necesitaban nada de él. Víctor colgó y nunca más apareció. Al principio, Karina seguía preguntando por su padre. Dijo que recordaba a todas sus novias por su nombre, pero por alguna razón Karinita se ofendió con acento agudo cuando Karina de repente comenzó a hablar de Olivia. Golpearon a papá en la cara y se fueron. María se dio cuenta de que la niña inquisitiva, sin sospecharlo ella misma, había traicionado a su padre con menudencias, contándoles a todas sus mujeres sobre todas sus mujeres. María se encariñó mucho con la niña. Constantemente se recordaba a sí misma que era poco probable que le permitieran adoptarla, pero ante la idea de que se la llevarían, se le hizo un nudo en la garganta. Han pasado 4 meses. María llevó a Karina a su departamento. Vivieron juntas, alma a alma. El salario de María no era suficiente para las galguras, pero Karina lo entendió y una vez más no pidió nada. Ángela Andrade fue dada de alta del hospital, pero los médicos le prohibieron estrictamente cualquier estrés y le ordenaron que siempre estuviera en reposo. Tenía un estado previo al infarto, dijeron los médicos 1 hora más y no la habrían salvado. El problema se evitó esta vez. María misma pidió llevar a Karina a su casa. Quería rendir homenaje a la memoria de Sonia y le gustaba mucho ser la madre de Karina. Rápidamente dejó de llamarla María y comenzó a llamarla madre. ¿No te importa?, preguntó Karina. No, estoy a favor. Era un sábado normal. Karina con el cabello despeinado corría por la casa. María estaba recostada en el sofá leyendo algo en el teléfono cuando sonó el timbre. Un hombre guapo con traje estaba de pie en la puerta. María entendió de inmediato quién era por la reacción de Karina. «Vaya, qué gente», exclamó la chica, cruzando los brazos sobre el pecho. Ángela Andrade me dio su dirección. «Vine por mi hija», declaró Víctor sin sentimentalismos innecesarios. Después de un breve diálogo, resultó que Víctor tenía grandes problemas con su negocio y no vino a buscar a María para siempre, sino solo por un par de horas. El abogado le dijo que trajera a la niña. Los jueces se compadecerían de él por tener una hija y no le darían una pena larga, saldría con libertad condicional. María se sorprendió. No sabía si alegrarse de que no le quitaran a Karina o enfadarse de que Víctor apareciera por primera vez en 1 año y medio, y no porque estuviera aburrido. María entendió que no tenía derecho a opinar. ¿La traerás de vuelta? ¿Quizás debería ir contigo?, preguntó María. Tenía tantas ganas de golpearlo con algo, en lugar de ser amable. Pero recordó lo que le pasó a Sonia.
No puedes provocarlo, de lo contrario, ella puede perder a Karina para siempre. Que hable en el juicio y luego, Dios mediante, Víctor desaparecerá de sus vidas nuevamente. Bueno, incluso si ella no figura en sus documentos como madre, lo principal es que la niña está cerca. Sí, ven con nosotros. No quiero volver a arrastrarme hasta este extremo de la ciudad. María asintió y se fue con Karina. Dijiste que odiabas a tu padre. Bueno, él pide que si puedes declarar ante el tribunal que es un padre maravilloso. ¿Estás de acuerdo? María le preguntó. Karina ya pensaba más allá de su edad. Sí, quiero contarle al juez sobre papá. Como él es tan bueno conmigo. Karina dijo. María se encogió de hombros. Había poca gente en la corte. Víctor fue juzgado por fraude a gran escala. Hubo testigos, hubo gente que sufrió por la estafa de Víctor. Unos habían perdido su casa porque le creyeron. María lo miró y no entendió que encontró a Sonia por él. Invitamos a la hija del acusado. Ella da evidencia como una excepción. Mi cliente insistió en esto y la fiscalía no protestó. Había un guardián al lado de la niña. María conoció a esta mujer incluso antes del comienzo del juicio, y mirándola a los ojos mintió diciendo que era la tía de la niña y ayudó a cuidarla. Dime, ¿tu papá es un buen padre? Preguntó el abogado. Ellos ensayaron esta pregunta. Karina tuvo que decir que Víctor era el mejor papá y que por problemas en el trabajo comenzaron a verse con menos frecuencia. Entonces, tuvo que acudir al juez y pedirle que no la dejara sin padre, porque su madre había muerto recientemente. María miró toda esta farsa y quiso patear y gritar, metan a este reptil en la cárcel por 100 millones de años. Pero Karina lo hizo por ella. Señor juez, quiero pedirle algo. Dijo, agitando sus enormes pestañas. Sí, te escucho, Karina. Ponga a mi papá en la cárcel, por favor. Por su culpa, mi madre fue a prisión, él específicamente la envió allí para que él pudiera quedarse conmigo. Y luego me criaron otras mujeres, andaban desnudas por la casa, siempre gritando cuando se encerraban en su cuarto. Debe haberlas lastimado. Si no fuera por él, mi madre estaría conmigo, y gracias a él está en el cielo. No quiero verlo más. Y no quiero que me aleje de mi mamá María. Las palabras de la niña causaron una gran impresión en todos. Algunos en la sala del tribunal lloraron, pero el juez simplemente negó con la cabeza. Gracias, Karina. Puedes ir a la sala, donde tu tía, dijo el juez confundido. Durante el descanso, el juez se acercó a María. ¿Cuál es la historia con la madre de la niña? ¿Deberíamos tomar estas palabras en serio? ¿Es cierto lo que dijo Karina? Preguntó. María asintió. Sí, es cierto. El juez se dirigió a la sala donde se tomó la decisión sobre el destino de Víctor. Como resultado, le dieron 5 años de prisión. Además, el juez le dijo a María que solicitara la custodia. Prometió ayudar con esto. Desde ese día, María y Karina han vivido felices para siempre. Después de 3 meses, María recibió la custodia de la niña. Ángela Andrade también participó en esto. Fue con María y Karina a la audiencia de la custodia y explicó la esencia de la situación, que ella misma no podía ser tutora por razones de salud. María y Karina estaban muy unidas entre sí. La niña perdió a su madre, odiaba a su padre y no se le puede quitar a su mamá María. La vida mejoró por sí sola. María estaba absolutamente feliz. La primavera se hacía sentir. Había charcos por todas partes, el sol devoraba los restos de nieve en los rincones y portales. Los pájaros no cantaban, gritaban. María y Karina salían de la casa, cuando de repente 2 hombres las agarraron de las manos y las arrastraron de regreso al departamento, el cual María no tuvo tiempo de cerrar. ¿Qué está sucediendo? No toquen a mi hija. María gritó. No grites. Uno de los atacantes le dijo groseramente. El padre de esta niña le debe dinero a nuestro jefe. La niña vendrá con nosotros. María entendió cuál era el problema.
Y ella ya pensó que era solo un robo. Pero los problemas vinieron de donde no esperaban. ¿Por qué necesitan a una pobre niña? ¿Qué quieres hacer con ella? Soy su tutora legal, dijo María. ¿Tutora, dices? Bueno, no nos importa quién eres. Tomaremos a la chica, enviaremos el vídeo a la prisión. Ese monstruo escondió el dinero. Él debe decir dónde lo puso. Lo más probable es que no le hagamos nada. Si Víctor dice dónde está el dinero. María negó con la cabeza, abrazando a Karina. Se inclinó hacia ella y la abrazó con fuerza. Víctor dejó a Karina, y ni siquiera sabía de ella. Entonces hasta lo metieron preso. Además, Karina testificó en su contra en la corte. A él no le importa la chica. Esto no te ayudará, dijo María con el corazón. Tonterías. ¡Qué monstruo insensible! A él no le importa su amante. Y de paso ni siquiera le importa su hija. ¿Qué tenemos entonces para presionarlo? Murmuró el pelinegro. María abrazó a la niña con más fuerza. No sé, pero me parece que este hombre no tiene corazón. Yo misma lo habría matado, si no fuera por el Código Penal. María les dijo. Uno de los bandidos se rió entre dientes. Está bien, llevémoslas con nosotros. Deja que la chica trabaje para Víctor. Ella trabajará durante 80 años como limpiadora en su casa. Deje que la niña se quede con ella. Al menos hay alguna solución. Pero aún presionaremos a Víctor. Encontremos una manera. Le dijeron a María y Karina que se vistieran. María asintió, dijo que estaba de acuerdo, solo pidió no asustar a la niña. Los bandidos se relajaron. En ese momento, María abrió silenciosamente la ventana de la habitación y salió por ella con Karina. Afortunadamente, vivían en el primer piso. Corrieron sin mirar atrás. La casa estaba en las afueras de la ciudad, y María no se atrevía a asomar la cabeza en algún lugar lleno de gente. Llevó a Karina al bosque. ¿Pero dónde vamos a dormir aquí?, preguntó la chica. No sé. Ahora lo principal es huir. ¿Puedes correr un poco más?, preguntó María, sintiendo con cada célula que pronto serían alcanzadas. No. Estoy cansada. María tomó a su hija en brazos y corrió lo más rápido que pudo. Se detuvo cuando vio una pequeña casa en el bosque. Por lo general, los guardabosques vivían así. Más rápido. Allá. Corrieron adentro, cerraron la puerta detrás de ellas y, al darse la vuelta, vieron que la casa no estaba vacía en absoluto. Un hombre con barba y bigote estaba sentado en una pequeña habitación comiéndose una empanada de salchicha. Ni siquiera levantó una ceja, como si niñas asustadas con niños corrieran hacia él todos los días. Ah, hola. Karina dijo con una sonrisa sofocada. Hola, hola, sonrió el hombre barbudo. ¿Quieres un poco de té?, preguntó. Perdóname, por el amor de Dios. Un agente la está persiguiendo. Son bandidos, el padre de la niña les debe. Quieren que paguemos. Que su marido le tendió una buena trampa. El guardabosque se limpió las manos y el bigote con una toalla y se levantó. Él no es mi marido. Este sinvergüenza llevó a su esposa a la tumba. El hombre frunció el ceño mientras miraba a la chica. Karina asintió. Sí, se murió. Por su culpa. Ella concluyó, ¿puedo tomar una bebida? El dueño de la casa sentó a las invitadas a la mesa. De repente, Karina miró por la ventana. Nos encontraron. Ya están aquí, gritó la chica. El guardabosque, sin decir una palabra, tomó el arma y salió por la puerta. María y Karina escucharon disparos. Luego hubo una pausa y se hizo el silencio. Pronto, el guardabosque regresó. ¿Los mataste? Karina estaba horrorizada. No. Acabo de disparar al aire. Y se escaparon. Pero volverán por nosotros, dijo María. Perdón por meterte en este lío. Tenemos que llamar a la policía. El guardabosque sonrió. No hay necesidad.
Llamaré a mis antiguos colegas en las autoridades, vendrán. Esperarán a estos monstruos aquí, con nosotros. Resultó que el guardabosque había servido anteriormente en la policía. Era un excelente empleado, incorruptible. Los bandidos intentaron sobornarlo para que hiciera la vista gorda ante el crimen, pero Sergio se negó. Encarceló a un hombre de poder, y su esposa e hija fueron secuestradas. Hizo todo lo que le pidieron los bandidos. Mantuvieron a su esposa como rehén durante casi una semana hasta que robó las pruebas que él mismo había obtenido. El tribunal absolvió al criminal y el mismo día prometieron devolverle a su esposa e hija, pero algo salió mal. Sergio nunca supo por qué las mataron. La versión de la investigación es que intentaron escapar y fueron asesinados a tiros antes de que Sergio llegara al lugar señalado. No pudo sobrevivir al dolor, renunció a su trabajo y fue primero al monasterio. Se acercó más a Dios, allí recuperó la salud mental. Luego, se mudó al bosque y se instaló en una pequeña cabaña. Han pasado 10 años desde entonces. Sergio llamó a sus amigos del departamento donde trabajaba. Lo visitaban periódicamente, iban juntos al río, iban a pescar. 2 agentes y un investigador una hora más tarde estaban sentados en su pequeña casa de madera. María y Karina también estaban sentadas a la mesa, trajeron un pastel y un helado. Karina se rió alegremente de las historias de los hombres. A María también le gustó inmediatamente su compañía. Sergio mismo era el alma real de la buena compañía, solo que ahora el destino lo había lastimado mucho, dejando una fea cicatriz en su alma en todo su ancho. ¿Qué pasa si no vienen por nosotros?, preguntó María. Bueno, te pondremos bajo vigilancia por ahora. Escribe una declaración. Pero creo que volverán. Gente así no te dejará así nomás, le respondió el investigador. Una hora más tarde, llamaron a la puerta. Vinimos por una mujer con una niña. Abran. Se escuchó detrás de la puerta. Sergio sonrió y fue a abrir. María y Karina entraron corriendo a la habitación y se acostaron en el suelo, como habían acordado antes. Hubo disparos y gritos. Pronto, Sergio entró en la habitación. Salgan. Todo se terminó. Ayudaste a atrapar a algunas personas muy peligrosas, dijo. Más tarde resultó que fueron estos mismos bandidos quienes una vez secuestraron a la esposa y la hija de Sergio. Después de tanto tiempo, lograron detenerlos. María y Sergio intercambiaron números y comenzaron a llamarse. Karina pidió visitarlo una vez, ella y María terminaron nuevamente en su casa. A María realmente le gustaba allí. Pero tenía miedo de parecer arrogante. Ella le contó su triste historia y Sergio le tomó la mano. Tienes un destino difícil. Pero ahora todo estará bien. Ya verás, dijo. La piel se le puso como de gallina. Ojo por ojo. María sintió tal calidez y cariño por una persona por primera vez. Como si, en un instante, se convirtiera en el más querido para ella. Al principio, eran muy tímidos el uno del otro. Sergio llegaba donde María rara vez, había perdido el hábito de la ciudad. De hecho, no fue allí en absoluto durante muchos años. Recibió una pensión como oficial de policía, recibía suministros. Solo María lo obligó a salir del acogedor nido. Por su bien, Sergio superó sus miedos e incluso se obligó a visitar la tumba de su esposa e hija, donde no había estado desde el funeral. Poco a poco, comenzaron a encontrarse. Karina estaba extremadamente feliz por esto. Y, un año después, María y Sergio se casaron. Han pasado 10 años. Era ruidoso en la escuela de la ciudad, los graduados corrían de un lado a otro. Los padres preparaban una mesa elegante. La ceremonia estaba a punto de comenzar. María y Sergio estaban nerviosos. Karina se ha vuelto tan grande. Simplemente una belleza. Ella era muy similar en apariencia a Sonia. Junto a ellos estaban otros 2 niños, Alma, de 7 años, y Balmor, que cumplió 8. Estos eran los hijos de María y Sergio, hermano y hermana de Karina.
Hace tiempo que se olvidó de todo lo que experimentó en la infancia y creció en amor y armonía, adorando a sus padres. De repente, entre la multitud, apareció una silueta familiar. María fue la primera en notarlo y apretó la mano de su esposo con más fuerza. ¿Qué ha pasado? Y este ha vuelto. Sergio respiró hondo. Casi todos los años después de su liberación, Víctor trató de reunirse con Karina. Y todos los años ella se negaba a conocerlo. Ella nunca le dijo nada, nunca le explicó. Y ahora, Víctor ha venido aquí. Estaba en uniforme de trabajo después de la prisión, lo llevaron a trabajar como conserje en una escuela cercana. Quería estar más cerca de su hija, pero Karina tuvo un padre diferente durante mucho tiempo. Uno que no mató a su madre y nunca la abandonó. Karina, hija, te has vuelto tan hermosa. Háblame por favor. Él dijo. Víctor perdió mucho peso, demacrado. Bebió por un tiempo, pero no como un borracho. Cuando se le cayó la corona, se convirtió en una persona diferente. ¿Acerca de? Karina lució un hermoso vestido azul con lentejuelas y un peinado chic. Te pareces tanto a tu madre. Yo la amaba. Hice algo estúpido. Perdóname, hija. Karina cruzó los brazos sobre su pecho. Me quitaste a mi madre. ¿Quieres hablar acerca de ello? ¿O sobre cómo, debido a tus deudas, casi me matan junto con María? Si mi padre no hubiera aparecido, no sé qué hubiera pasado. Víctor sonrió. ¿Así que los ayudé a conocerse? Les preguntó a María y Sergio. Ayudaste. Y te ayudaré a encontrar una salida, amigo. Víctor bajó la cabeza y Sergio lo condujo fuera del edificio. Regresó junto a su hija y la abrazó. En ese momento, todos fueron llamados a tomar sus asientos. Comenzó la fiesta de graduación y todos se acercaron lentamente al salón y Karina corrió hacia el escenario. Todo lo malo quedó atrás, y toda una vida la esperaba por delante. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.